Versículo número 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Note este lenguaje interesante, hermano, respecto a la vigilia, porque ¿cómo lo aprendemos esto? Lo aprendemos también en el contexto histórico-cultural. Los judíos, hay otras versiones, hermano, otras, por decir así, fuentes de conocimiento, pero básicamente los judíos dividían la noche en 3 vigilias. Para explicarlo de manera muy simple, la primera vigilia comenzaba desde la puesta del sol, es decir, a las 6 de la tarde, hasta las 22 horas, para nosotros, ¿cierto? Hasta las 10 de la noche. La segunda vigilia desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, y la tercera vigilia desde las 2 de la mañana hasta el amanecer, o 6 de la mañana, ¿no es cierto?, que es cuando raya el alba. Es muy importante notar la ilustración que hace el Señor aquí en Lucas capítulo 12, porque no menciona la primera vigilia, sino que menciona la segunda y la tercera. ¿Y sabe por qué? Es porque allí, en la segunda y tercera vigilia, es donde el sueño se hace cada vez más profundo. Estamos nosotros en un tiempo de mucha oscuridad, mis hermanos, de mucha tiniebla, de mucho sopor, de mucho sueño. Por eso la necesidad de estarnos siempre alentándonos, alertándonos también los unos a los otros. El Señor que viene dice que es bienaventurado o feliz aquel que está velando aún en medio del sopor de la segunda y tercera vigilia. No sé, hermanos, los que llevan tiempo en el Evangelio, ¿cuántos en esta iglesia media así, un poquito pentecostal, vivimos vigilia? ¿Ya? Yo me acuerdo que todo hecho en la carne, todo en la carne, porque es una idea humana de querer agradar al Señor. Entonces yo me acuerdo una vez hicimos una vigilia, esto es muy anecdótico también, pero también lo cuento, y decidimos vigilar, ¿cierto?, toda la noche. Y a luz apagada, hermano. ¿Ya? Peor todavía. La Biblia dice velar con lámparas encendidas. No, ahí se apagaba la luz. Porque el profeta de ese lugar decía que los creyentes debíamos tener poder en las tinieblas, ¿ya? Y cosas por el estilo. Y éramos todos aloneados con él, porque tenía poder contra Satanás. El único que tenía poder. Muy cortito le cuento. Ya eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, las oraciones, se ríe, las oraciones ya empezaban a caer, y de repente se sentían unos ronquíos, pero estrepitosos, hermano, ahí. Unos ronquíos, uno se ríe, pero son experiencias que permiten graficar de manera humana, limitada, tan pequeñitos que somos nosotros. A las 3 de la mañana ya estamos con la tele apagada, como se dice. El Señor es el único que nos puede mantener despiertos, hermano. Por lo tanto, en el lenguaje espiritual y proyección profética, si dejamos de hablar de esto, le prometo, le aseguro, le doy firmado, como se dice, que nos vamos a cabecear y nos vamos a quedar dormidos. Cuando una persona se queda dormida, ¿qué empieza a hacer en su inconsciente o subconsciente? No sé cómo llamarlo, no soy experto en eso. Empieza a soñar. Y a veces los sueños son bien agradables, hermano. Que uno se despierta y uno dice, pucha, pero ¿por qué me desperté? ¿Ya? Voy a seguir durmiendo para ver la segunda parte y final. Es decir, le ha pasado, ¿no? Pero así también como ocurre sueños que son desagradables y uno se despierta y dice, qué bueno que era un sueño. Y uno, el corazón así, pero no sé, a 90, 100 palpitaciones por minuto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? La iglesia hoy día, en general, la cristiandad está soñando con un mundo ideal. Es un sueño, es una utopía, es una quimera. No sé si se entiende. Se está diciendo que la iglesia está transformando el mundo. Yo, por más que vea noticias y me entere a través de todos los medios, yo veo que el mundo va en picada. Es como un avión que va a estrellarse en el suelo. Pero vemos la profecía bíblica y decimos, sí, estamos bien. Esto es lo que dice la Biblia. El mundo irá de mal en peor. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La homosexualidad irá creciendo.
la anomia irá creciendo, los rumores de guerra irán creciendo, y etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ¿quién está mal? ¿Los que estamos velando, luchando con el sueño, luchando con el sopor, o los que se han quedado dormidos, soñando con un futuro promisorio, lleno de alegría, lleno de sanidad, próspero en términos económicos, y todo lo que hagan les saldrá bien, como manipulan ese pasaje de Josué, como que todo será felicidad en este mundo? Pero un día ese sueño terminará, y el Señor les dirá en aquel día, no los conozco. Qué solemne advertencia, hermanos. Por eso que es muy importante que ahora mismo nosotros podamos entender este lenguaje para que no seamos engañados. Yo quiero, en los últimos minutos, que observemos un poquito Romanos capítulo número 13, por favor. Este es uno de los pasajes que me sorprendió cuando estuvimos estudiando la epístola a los Romanos, precisamente en el capítulo 13, donde el Señor nos da alineamientos, directrices para saber conducirnos civilmente. El capítulo 13 lo podríamos decir los deberes del cristiano en medio del gobierno civil, como ciudadano, ¿sí? ¿Se entiende? Sométase toda persona a las autoridades, respétela, respete a todas las autoridades, desde el presidente de la República, le guste o no le guste, hasta el último, ¿no es cierto?, miembro del Estado, un carabinero, un policía, el alcalde, etcétera. Es el llamado cristiano a respetar a las autoridades. No a rebelarse, no a mostrar la peor faceta de nuestra cara rebelde, sino que someternos, dar el ejemplo, ¿sí? Y en esa perspectiva también se nos dice que paguemos los impuestos, que no estemos reñidos con el servicio de impuesto interno. Lo dice el texto, ahí lo estuvimos estudiando. Pero en medio de esos lineamientos que son puramente civiles, puramente ciudadanos, aparece este versículo 11 en adelante maravilloso. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice así, leamos entonces Romanos 13:11. Y esto resume todo lo que está diciendo del capítulo 13. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche, que dice, está avanzada, segunda y tercera vigilia, hermano. La noche está avanzada. No estamos en la primera vigilia, es la segunda y la tercera. Está por rayar el alba, hermano. Animémonos por eso. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13, una exhortación. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, a propósito de lo que estudiábamos en la mañana, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo primero que comentamos antes de terminar en esta noche, y esto, todos nuestros deberes civiles, hermano, que son imperiosos, o sea, ninguno de nosotros puede, por más celestiales que sea nuestra predicación, eludir nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿sí? Debemos cumplir fielmente las demandas como ciudadanos. Pero todo esto dice, primero, conociendo el tiempo. Qué importante es que entendamos los tiempos que vivimos, hermano. Aquí hay dos facciones, lo voy a decir así. Unos que dicen que estamos en avivamiento, en que el reino de Dios ya se inauguró. Note el atrevimiento de esa doctrina. Dicen que se inauguró con la primera venida de Cristo. Y no solamente dicen eso, dicen que Satanás fue encarcelado. Es decir, Satanás no tiene injerencia ni en nosotros, ni en las naciones, porque está encarcelado, conforme a lo que dice Apocalipsis 20. Y uno dice, bueno, y los textos que dicen que Satanás anda como león rugiente, ¿se acuerda que lo dice Pedro? ¿Se recuerda ese pasaje? Dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, está hambriento. Entonces, ¿qué dicen ellos? No se ría, por favor, con lo que voy a decir. Ellos dicen que la cadena con la cual fue encarcelada es muy larga. Entonces tiene un rango de acción.
es que eso no es inevitable reírnos con todo el respeto, hermano, con todo el respeto. A mí me hace recordar un perrito que parece que les conté ya, pero ¿para qué le voy a contar de nuevo? No calculé la medida de la cadena y me pilló el perro. Le prometo que es cierto, eso es verídico, era cabro chico. Y el perro me alcanzó y me alcanzó a agarrar el pie. Llegué asustado a la casa. No, dicho muy de paso, el encarcelamiento de Satanás es real. Va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Satanás no va a tener ninguna participación ni en los creyentes ni con las naciones, porque va a ser encarcelado. Nada de cadena larga, si eso es una caricatura que hasta un niño la puede cuestionar, hermano. No se sostiene eso. Bueno, esa facción es la que dice que estamos construyendo el reino, estamos alcanzando las naciones, necesitamos profesionales para el reino, porque el reino es de nosotros aquí y ahora, y etcétera. Y toda la gente, aleluya, dice y se pone de pie, y etcétera. Esa es la primera facción. La segunda facción, donde nos metimos nosotros también, si no hay más, decimos que no, que todo lo contrario. Primero, el reino no ha sido establecido. Segundo, Satanás está suelto. Aunque está sentenciado, todavía está suelto. Tercero, el mundo irá de mal en peor. Entonces nosotros decimos, uno de los dos grupos está equivocado. ¿Cuál es la garantía de que nosotros estamos en lo correcto? Yo lo voy a decir así, que nos suene como una especie de arrogancia. Muy bien, gracias. Cuando nosotros creemos el texto literal, no hay otra interpretación. El mundo va de mal en peor. Cuando usted alegoriza algunos pasajes, es decir, le da una forma espiritual, casi poética de las cosas, usted yerra el objetivo para el cual, o el propósito para el cual el texto fue entregado. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Es imperioso entender los tiempos que estamos viviendo, hermano. Tiempo final, postrer tiempo, que lo estamos mencionando, incluso los días jueves, es un tiempo de engaño, tiempo de apostasía, tiempo de sutileza, hueca sutileza, tiempo en que la iglesia no está creciendo espiritualmente, sino que está siendo afectada por un profundo sopor, por una profunda comodidad y desviándose producto de las falsas doctrinas. Como lo hablábamos en la mañana en parte, ¿cierto? El caballo de Troya que se llama la música, hermano. La música es el caballo de Troya. Todo pastor que permite el caballo de Troya, que entra en el nombre de Cristo, ustedes conocen la historia del caballo de Troya, ¿cierto? La antigua Grecia, se veía un caballo, le abrieron las puertas, entró el caballo y adentro venía el enemigo. De ahí los virus que los informáticos le hablan de virus troyanos, ¿no es cierto? Entran y dejan estragos. La música falsa, por decir así, esa música sensual que no estimula el espíritu, sino que estimula la carne, las emociones, es un verdadero caballo de Troya, aunque vengan con letras cristianas, aunque hablen de Jesús. Y una vez abierto el caballo de Troya, se disemina la falsa doctrina y no hay cómo sacarlo. La apostasía se mueve a través de este caballo de Troya. Entonces, es importante, hermano, ya termino, discernir, entender los tiempos. Yo me acuerdo, hermanos, del ejército de David, Antiguo Testamento, cuando él escogía hombres idóneos para ciertas cosas, habilidades, y habían unos hermanos, voy a decirlo así, de la congregación, de la tribu de Isaacar, lo dice el libro de Crónicas, entendidos en los tiempos, para guiar al ejército, para guiar y hacer entender al pueblo el paso siguiente que había de tomar. Lo mismo ocurre hoy día, hermanos. Se necesitan hermanos urgentes, como se dice, entendidos en los tiempos, discernir los tiempos para comprender lo que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que si bien nos presenta altas demandas, estar velando, estar con los ojos bien abiertos, la noche está avanzada. Nuestro sueño a veces se hace más espeso. Ayúdanos, Señor, a despertar.
Ayúdanos a mirarnos los hermanos y a estimularnos a despertar unos a otros. A entender de que nuestra realidad y nuestra búsqueda de plena felicidad no está en este mundo, sino que será verdadera y para siempre cuando ya estemos con nuestro Señor. Padre Santo, estamos en tiempos de mucha sutileza, mucho engaño, y lo peor es que la comodidad de este último tiempo, la prosperidad económica, nos lleva a amar los tentáculos del mundo. Padre Santo, te pedimos humildemente que preserves esta iglesia local. Siempre que la mantengas, Señor, velando, preparados para cuando venga nuestro Señor, aguardando su advenimiento, no solamente esperando, sino que aguardando. Padre Santo, ayúdanos a comprender de que el tiempo es una profunda tiniebla y una noche avanzada, y necesitamos vivir la esperanza, vivir a la luz de la esperanza del rayar el alba, porque el día ya se acerca. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre del Señor Jesús. Amén.